Israel y Emiratos Árabes Unidos parecen ver cerca la paz, mientras Palestina se aleja y le pide al mundo entero no firmar más acuerdos comerciales con los israelíes por considerar que con ellos se está celebrando la ocupación a su territorio. Nuestro periodista Alexander Oyola tocó este espinoso tema con los dos embajadores de los dos países en Colombia, quienes hablan de qué pasaría si se da una nueva intifada. Claire Bandad es palestina y hoy accede a la petición nuestra de abrir la ventana. You see here the watchtower, and they have cameras over there. Pocas veces lo hace, dice ella, porque soldados israelíes y cámaras le vigilan. But I'm doing it inside my home, so actually we can't film it in daytime. Because outside where the watchtower and the military bases are, because for security reasons it's not allowed. Como lo demuestra esta foto, su casa quedó encerrada por los tres costados con el muro construido por Israel en su ocupación a Palestina. They surrounded us by walls in one day after they digged for 2 months, and when the children went to school, in one day there were no walls. They came back, find themselves buried alive in a big tomb. Tengo entendido que ustedes no pueden subir a una terraza porque de inmediato les apuntan con sus fusiles los soldados israelíes. Yes, be forced to get a permission before we are allowed to go on the roof. On the roof, I got shots to be threatened, of course, and that was dangerous. Así era el mapa de Palestina en 1967. A hoy le quedan pedacitos y la franja de Gaza. What is he getting arrested for? Head back. What is he getting arrested for? That's all we want to know. Israel es el enemigo número uno del pueblo árabe, porque Israel lo que quiere es imponer su hegemonía. Y eso lo ha conseguido gracias al apoyo incondicional de los Estados Unidos. Y por eso es que la venta de los aviones de combate a los Emiratos Árabes tiene que tener el aval de Israel. Israel se hace cada vez más grande. Poder económico, tecnología, salud y buenas relaciones con naciones del occidente. El pasado mes ratificó el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Le damos vida al Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel. Este es un momento histórico en la relación entre el Estado de Israel y la República de Colombia. Y nosotros vimos a Colombia como un socio muy importante, no solamente por el hecho que estamos hablando de la economía tercera más grande de América Latina. Israel es una de esas economías que nos va a abrir las puertas al Medio Oriente y vamos a empezar a hacer el ejercicio con este país con el que tenemos una relación pues de tanto tiempo tan estable y con tanto compromiso. El llanto desesperado de una joven palestina. All the people. Todo el mundo deja a los palestinos solos. Los efectos del paso de los soldados y los tanques en cada casa. La situación es terrible. No sé si podéis oír ahora los disparos. En estos momentos están disparando y no podemos salir de esta zona. Es el primer libro que yo escribí sobre Palestina. La periodista y escritora española Teresa Aranguren hoy la tragedia ha sido aquí, en Jerusalén. Ha cubierto el conflicto entre Israel y Palestina desde hace 20 años. Por desgracia no podemos pensar que mañana vaya a ser un día mejor. Así define lo que pasa con ese pueblo árabe. Pues lo que ya anunció Israel y que lo ha dejado un poco en suspenso, que es la anexión del territorio de Cisjordania, el futuro para la población de Palestina es lo que ya está en el presente, pero sancionado, y es una situación de apartheid peor que el apartheid que se vivió en Sudáfrica. Teresa, ¿cómo ve usted que Colombia haya firmado un tratado de libre comercio con Israel? Una prueba de la impunidad de la que goza Israel. Y la impunidad permite que se perpetúe el crimen en general.
Cada tratado de libre comercio que firma Israel con otro país indispone al gobierno palestino de Abu Mazen. Esto es un genocidio. Y es una como recompensa a Israel por haber conquistado, ocupado, colonizado el territorio palestino durante todos estos años. Pero negocios son negocios en este mundo de globalización y oportunidades, y no las desaprovecha Israel. Si queremos crear un acuerdo comercial entre nosotros y la Unión Europea o los diferentes países de la Unión Europea, no vamos a empezar a buscar si la Unión Europea tiene una posición tal o aquella sobre lo que pasa en Afganistán. Aquí no hay este tipo de consideraciones sobre soberanía ni nada por el estilo. Aquí lo que se busca es aprovechar dos economías que tienen posibilidad de complementarse y de intercambiar bienes y servicios y personas e inversiones. Hay choques continuos entre las dos naciones. Esta es la detención que hacen soldados israelíes a un hombre que supuestamente portaba una bandera palestina, dice la prensa. Pero recordemos que las milicias palestinas o Yihad Islámica lanzaron recientemente proyectiles a Israel. Y el año pasado 600 cohetes fueron disparados desde la Franja de Gaza contra los israelíes. Encarcelando palestinos, asesinando palestinos, anexando territorio palestino. Todos los días campesinos palestinos les llega notificaciones del Estado de Israel confiscando la tierra suya. Israel cuenta con un ejército fuerte. Palestina en su territorio tiene solo policía, más no armas. Las carreteras buenas son las que unen las colonias israelíes. Por esas carreteras no pueden circular los palestinos. Le preguntamos a este experto en el tema de Medio Oriente, ¿qué más le quiere quitar Israel a Palestina? Y si lo pierde, ¿con qué quedaría? Inició con el 100% de su territorio, hoy ni siquiera es dueño del 22% de lo que antes era su casa. Tiene que aceptar que colonos israelíes vivan dentro de Palestina, tiene que aceptar que soldados israelíes controlen permanentemente el destino de los palestinos, no tiene acceso a sus fronteras, no tiene acceso a su espacio aéreo. Entonces la pregunta es, ¿qué más va a hacer Palestina? Cede un poco más y desaparece. Restado otro pedazo, sería como Palestina desaparecer del mapa. Entonces Claire tendría que irse de su casa. Esa presencia, ¿hasta cuándo van a vivir ahí? Actually, we don't know. We trust the Lord, who was with us and saved us in the miracles, and we still put our life under His hands. El pueblo palestino se está quedando rezagado, sin desarrollo y en la pobreza. En Palestina empezamos a tener 3G, cuando el mundo ya está entrando en 5G. Como si fuera poco, el gobierno palestino no tiene cómo pagarle el sueldo a los empleados oficiales, hasta el de este embajador en Colombia. Y entonces estamos recibiendo medio salario, lo que ha obligado a la autoridad palestina a pedirle préstamo a los bancos palestinos para poder pagar esos salarios. ¿Testarudos? ¿Dignidad o respeto? Simplemente diciendo que Jerusalén no será parte de Israel. No aceptaré esta solución, no lo aceptaré de ninguna manera, y no quedará escrito en mi historia o en la de mi país que vendí Jerusalén. ¿Por cuál de estos motivos Palestina no hace las paces con el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu? Siempre hemos tratado de sentarnos con nuestros hermanos palestinos para negociar y para resolver nuestras diferencias en una forma de negociación. La última de las falacias tiene que ver con la propuesta de paz de la administración Trump. Israel pretende que una propuesta unilateral, construida exclusivamente a medida del ocupante, sea impuesta a Palestina y sea aceptada por Palestina sin tener en cuenta que no resuelve nada, sin tener en cuenta que continúa la ocupación, sin tener en cuenta que propone un Estado palestino inviable. E Israel pretende que Palestina sencillamente baje la cabeza y acepte esa imposición como una fórmula para llegar supuestamente a la paz. Pero este conflicto nunca ha sido acerca de los asentamientos o acerca de restablecer un Estado palestino. Siempre ha sido sobre la existencia de un Estado judío. Lo que está haciendo el gobierno israelí en su búsqueda de planes expansionistas de asentamientos destruirá cualquier posibilidad que queda para una solución de dos estados. Donde Israel ha estrechado la mano, ha propuesto diferentes propuestas, muchas de ellas
ni han recibido ninguna respuesta de parte de los líderes de la autoridad palestina. Lo contrario son los acercamientos entre Israel y Emiratos Árabes, que hasta hace pocos días eran enemigos acérrimos. Pero con el empujón político de Donald Trump, parece haber paz. Para asegurar un Estado palestino exitoso, estamos pidiendo que los palestinos cumplan los retos de una coexistencia pacífica. Obviamente estamos hablando de un acuerdo histórico. Palestina ocupada firmaría la paz con Israel. Esta declaración en árabe lo dice todo. Palestín Sapantasar. Ojalá las premoniciones de Teresa Aranguren no se cumplan. Ella dice que puede haber una intifada o rebelión de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. Es posible que haya otro estallido, una represión brutal que se estalle y que haya, como tantas veces, un silencio infame y vergonzoso de la comunidad internacional. Critican la falta de acción de Naciones Unidas, ONGs y la Corte Penal Internacional. Y es posible también que el gobierno palestino no pueda controlar en algún momento, ¿no?, una intifada nueva. Señor embajador, en Palestina se dice que los jóvenes están inconformes y podrían generar una nueva intifada. ¿Qué opina Israel y cómo actuaría frente a algo así? Nosotros no queremos llegar a ningún tipo de violencia, pero es obvio que si Israel va a tener que defenderse, se va a defender a sus soldados, se va a defender a su población. 16 años después de la muerte del presidente de la Organización para la Liberación de Palestina y Premio Nobel de Paz Yasser Arafat, se puede decir que sus esfuerzos fueron en vano, pues el agarrón por tierra, por política y religión siguen. Nosotros esperamos que los palestinos se sienten y negocien con nosotros basado sobre el plan que hoy la administración de Estados Unidos está ofreciendo. Esta foto de 1993 estrechando la mano con el difunto primer ministro israelí Isaac Rabin, siendo testigo Bill Clinton, se desdibuja 27 años después entre poblaciones hermanas. Definitivamente este es un tema bastante complicado y por eso queremos tener sus opiniones en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, @Testigo Directo. Y si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.